Eso es lo que realmente son cosas que llenan el alma. Lo demás pues van a ser cosas materiales que hoy se tienen y mañana no se tienen. Pero lo único que nunca van a poder tener ustedes, y eso se los digo viendo la cámara, es la oportunidad de disfrutar a sus hijos en su etapa temprana. ¿Qué onda, raza? Este es el podcast del abuelo. No olviden suscribirse al canal y darle like. Mi nombre es David Romero y hoy tenemos como invitado nada más y nada menos que a Bernardo Fierro. Bernardo, ¿cómo estás? David, un placer estar aquí en tu podcast. Felicitarte por esta iniciativa que tuviste. Como si no tuvieras trabajo, David. Sí, Decides ¿verdad? arrancar este proyecto, te felicito y muy orgulloso por estar aquí contigo el día de hoy. Gracias, gracias. Fíjate que desde que empecé el podcast hice mi lista de los obligados que tenían que invitar y pues tú eras uno de ellos, pero apenas, No, muchas apenas ahora se nos gracias. hizo. No, muchas gracias porque la verdad es que no es sencillo. A veces uno empieza a ver podcasts o empieza a ver programas y se queda uno con esa iniciativa, ¿no? O pensando que es fácil o pensando que cualquiera lo puede hacer. Ujú. Y no, la verdad es que no, se necesita mucha disciplina, conseguir los mismos invitados es un gran reto. Y yo complacido de que me hayas contemplado en esa lista de los que necesariamente tenemos que estar aquí y vamos a estar aquí cuantas veces nos invites y podamos aportar algo. Gracias, gracias. Fíjate que, por ejemplo, yo veo que tu familia siempre ha estado muy en el periodismo. Ujú, Por el periódico de tiempo.com.mx. Y una de correcto, las principales preguntas que te quería hacer, por ejemplo, tu papá es una gran figura en el periodismo de Chihuahua. correcto. ¿Tú nunca sentiste así como que esa presión por eso? Como que la vara muy alta o algo así. Fíjate que no. La verdad es que, pues tú sabes que yo tengo muchos hermanos. Sí, Tengo 14 hermanos bueno, 3 hermanos y conmigo somos 14. 14. Entonces, Vale, son somos algunos. bastantes. Y mi papá estudió para ser abogado, pero desde muy joven empezó precisamente en el periodismo, en distintos medios de comunicación, de los más tradicionales aquí en Chihuahua, Heraldo, Diario, algunas estaciones de radio, coordinando diversas secciones. Y bueno, que finalmente decide emprender este proyecto Ujú. de tiempo.com.mx. Cuando él decide emprender este proyecto, bueno, ya había algunos hermanos en edad laboral, en edad laborable, Ujú. y conforme fuimos avanzando en la escalerita nos empezó a invitar, ¿no? A cada uno. Sí. Que si queríamos participar o que si nos gustaba alguna otra cosa, pues que nosotros siguiéramos la vocación. Ujú. Siempre nos dio esa libertad. Tengo hermanos que no conocieron las entrañas del periódico, que nunca trabajaron ahí. Otros que trabajaron ahí de manera temporal, unas semanas, algunos meses y decidieron retirarse. Y quienes finalmente, pues, decidimos entrar a trabajar ahí a tiempo. Ujú. Hicimos ahí nuestra carrera dentro del periodismo y pues empezamos ahora sí que a construir nuestro propio camino. Respondiendo a tu pregunta, presión, fíjate que no de ninguna manera. Al contrario, yo lo vi siempre como un apoyo, ¿no? Ujú. Porque finalmente te das cuenta que el que alguien tenga esa experiencia, como es el caso de mi papá, te guíe, te ayuda en la curva de aprendizaje muchísimo. Y en cuanto a la vara alta, pues la vara sigue alta, pero tampoco estoy presionado. O Ok. sea, son tiempos distintos. Creo que las generaciones anteriores sí tenían mucha esa hambre de querer ser, de querer destacar, de querer trascender. Y bueno, yo creo que las generaciones actuales de hoy queremos trascender, pero de otra manera. No necesariamente con grandes empresas, no necesariamente con grandes proyectos, enfocándonos a lo que cada uno considera importante, que bueno, en mi caso yo te puedo decir que es el tema de mis hijos, y Ujú. me siento muy orgulloso de lo que he logrado con ellos. Qué bien, qué bien. Fíjate que el otro día publicaste también una foto en el Face de cuando empezaste a reportear. Ok. Y sí te veías bien chavito, como de 15 años por ahí. Sí. Más o menos ¿Cuál cuando. viste? Cuando estaba con Vicente Fox. Híjole, no me acuerdo. Yo creo que de las más recientes que publiqué fue una donde salgo con el entonces presidente Vicente Fox. Yo era reportero de gobierno del estado, José Reyes Baeza Terrazas era el gobernador. Ujú. Vino Vicente Reyes Baeza toma protesta en 2004, yo creo que Vicente Fox viene a finales del 2004, principios del 2005. En aquellos entonces, pues yo tenía 19 años. Lo que pasa es que 19. por sí siempre me he visto chico. Ok. Pero en esa fotografía en particular, yo tenía 18, 19 años. Y por ejemplo, ¿cuándo empezaste a reportear? Yo empecé a reportear a los 15 A años. los 15. Sí. Ok. Mi papá nos invitó a trabajar a esa edad. Y en aquellos entonces, los reporteros pues no traían laptops, no había internet móvil como lo hay actualmente. Ujú. La tecnología está muy limitada. Entonces los reporteros para poder subir su información y que esa información estuviera rápido disponible en la red, que es el luz de tiempo que siempre trato de colocar o que siempre he colocado Ujú. de la noticia inmediata cuando había radio, cuando había televisión, que no eran tan inmediatos, exceptando el tema del vivo,
radio y televisión tenían sus espacios de noticieros, había que esperar esos noticieros para ver las noticias. En el caso de medios impresos había que esperar al día siguiente. Tiempo surge precisamente con ese tema de la noticia ya, es decir, la noticia de manera inmediata. Entonces, como no había tanta tecnología, los procesos eran diferentes. Había un grupo de reporteros, ellos salían a reportear a las fuentes, así se les llama, y marcaban vía telefónica o vía radio de comunicación a la central, en este caso eran las oficinas de tiempo, y ahí se transcribía. O sea, el reportero dictaba, se transcribía en un Word, se copiaba y se pegaba, se ponía a publicar, y esa era mi función. Entonces se me facilitaba porque yo recuerdo que aprendí algunos estilos. Le aprendí a César Ibarra, le aprendí a Rodrigo Ramírez, le aprendí a... ¿Quién más estuvo ahí contemporáneo? Estuvo Mari León, estuvo Carmen Alicia Velasco, estuvieron varios reporteros que ahora, bueno, pues ya tienen su trayectoria. Y les aprendí en el estilo. ¿Cómo empiezo yo a reportear? Bueno, pues por hablar de más. Porque una vez precisamente en un evento, me acuerdo muy bien que estuvo José Woldenberg, si mal no me falla la memoria, en el Teatro de Cámara. En aquellos entonces era presidente del Instituto Federal Electoral. Y presencié yo el evento y posteriormente vi publicada la nota en Tiempo. Y dije, pues o sea, eso es reportear. Me acuerdo que le dije a mi papá, dije, pues entonces está muy fácil. Y pues me tomó la palabra, pues está muy fácil. Pues entonces, ¿quiere empezar a reportear? Sí, adelante. Y así fue como yo empecé a reportear. Primero estando en redacción, perfeccionando la escritura, el estilo, y empiezo yo a reportear precisamente en esos años. Entonces, ¿cómo se dice? Fue porque dijiste, está muy, como que estaba la nota muy sencilla. Pues sí, dije, está fácil. O sea, si será cubrir eventos, hacer la nota y publicarla, yo no le veía mayor sentido. Claro, era un evento, ¿cómo te diré? Con un ambiente controlado, era un personaje nacional, era un tanto fácil hacer la nota. Sí. Pero bueno, pues ya después aprendí al paso de los años que es solo una de las tantas cosas que tienen que pasar los reporteros. Sí. ¿Alguna vez te pasó algo así medio raro o peligroso cuando fue la violencia? No, muchas veces. Sí, muchas veces. Del 2008 al 2009, no, del 2006 yo empecé a reportear la fuente policíaca, que es la fuente que tiene que ver con accidentes, choques, volcaduras, pero bueno, todo lo que tiene que cubrir los policías, persecuciones, asaltos, ejecuciones u homicidios, disparos, todo el catálogo de delitos del Código Penal, ¿no? Empecé en el 2006 y justo era cuando estaba empezando el pico de la violencia. Empezó 2004, 2005, 2006 y se dispara de una manera brutal finales del 2007, principios del 2008, de la entonces denominada narcoguerra de Felipe Calderón. La narcoguerra. Entonces, de cubrir hechos comunes como choques, volcaduras, pues de repente ya era un ejecutado al día, 2 ejecutados al día, 3, y me llegó a tocar cubrir una jornada aquí en Chihuahua de hasta 17 ejecutados al día. O sea, una barbaridad. Sí. Y pues bueno, obviamente que las bandas criminales pues les gusta estar informado, ¿no? Empiezan a ver qué medios publican qué cosas, qué medios no publican tales cosas, con qué tanta inmediatez publican. Y pues empiezan a identificar a los reporteros entonces de la fuente. Yo te puedo decir que tuve algunos incidentes, algunos que me gustaría contar, otros que no me gustaría contar de momento. Pero sí, perseguido, de que te fueran siguiendo en vehículos en muchas ocasiones, de que te dejaran cosas como videos o mensajes también me tocó en reiteradas ocasiones. Pues bueno, yo lo único que dije, bueno, pues si me voy a morir de algo y si Dios dispone que me muera de eso, pues ni modo. Ni modo. Algo nos hemos de morir. Dice mi carnal trae un dicho muy de eso que dice, el que tenga miedo de morir que no nazca. Está muy de moda, el que tenga miedo de morir que no nazca. Pero sí, mira, siempre con la prudencia. Finalmente las bandas criminales entienden lo que es el ejercicio del periodismo. Ellos mismos pues les sirve, ¿verdad? O sea, les sirve estar informados, les sirve el que haya noticias y de alguna manera eso pues ha hecho que al menos aquí en Chihuahua pues haya un ambiente, ¿qué podemos decirlo? En donde los periodistas, salvo casos graves, no han sido objeto pues de las bandas criminales, sino casos que pues son muy sui generis, ¿no? Que atienden a otras problemáticas muy distintas. Ok. Y por ejemplo, aparte, por ejemplo, tú cubriste la policíaca, me dices, ¿y alguna otra sección te tocó o básicamente era? Pues no, bueno, empecé yo la iniciativa privada, que es cubrir organismos empresariales, Canaco, Canacintra, Coparmex,
Canirac, AMDA, todos los organismos empresariales, Consejo Coordinador Empresarial. Luego me tocó la fuente legislativa, Congreso del Estado, luego ya propiamente Gobierno del Estado, y me tocó ya cubrir a partir de ahí pues presidencia municipal y finalmente la policíaca, que es donde más se aprende, fíjate. En la fuente policíaca es donde más se aprende porque es la fuente, sí, con más adrenalina, la más riesgosa, pero también la que tienes más contacto con la gente. Vas tú a atender problemáticas de algún choque y se acerca una persona a pedirte ayuda porque quiere difundir un caso. Entonces se convierte en una fuente, además de, insisto, de este riesgo, pues muy social. Y pues me tocó cubrir esas giras de presidencia de la República, de senadores, pues gobernadores de Estados Unidos que venían aquí a eventos. Y por ejemplo, estuviste, por ejemplo, en tiempo primero cubriendo, haciendo únicamente notas y luego después te fuiste a reportear. Uh-huh. Y por ejemplo, en ese tiempo tú estabas estudiando, ¿estudiaste algo de periodismo o no? Fíjate que te voy a contar una anécdota que además la menciono en cada foro. En cada foro que me hacen esta pregunta. Yo soy abogado, tengo maestría en Derecho Político y Administración Pública. Y me preguntan los jóvenes de bachilleres, por ejemplo, cuando doy conferencias ahí o los que están estudiando en la universidad, ahí en Ciencias Políticas y Sociales que me han invitado a dar pláticas. ¿Qué hace un abogado pues de reportero o de periodista? Y les digo que yo estudié mi carrera, la de leyes, para ser un mejor periodista. Y me dicen, ¿y cómo está eso? Bueno, lo que pasa es que yo terminando bachilleres, porque bueno, empecé a trabajar cursando la preparatoria, Ajá. Y al momento de tomar la decisión, yo le comenté, en este caso a mi papá, que también era mi jefe, oye, pues yo quiero estudiar comunicación, esto es lo que me gusta, esto es lo que quiero hacer de mi vida. Quiero estudiar comunicación. Y me dice, mira, usted puede estudiar lo que quiera, pero yo le recomiendo que estudie otra carrera. Y yo, pues, ¿por qué? Chéquese quiénes son los mejores periodistas a nivel nacional ahorita. Estaba Abraham Sabludowski, Jacobo Sabludowski, ambos abogados. Estaba Loret de Mola, economista, Adela Micha, ella sí es comunicadora. Y me puse a revisar los perfiles de los periodistas que en aquellos entonces estaban en el top. Y sí, de 8 o 10 periodistas, el 70-80% tenían o licenciaturas en leyes o licenciaturas en economía. Y preguntándole, bueno, ¿y eso a qué se debe? Y la razón es que cuando uno estudia leyes, conoce lo que es la estructura de la administración pública. Sabes cómo funciona el poder ejecutivo, los organismos concentrados, descentralizados, el organigrama, cómo funcionan las atribuciones que tienen, lo mismo en el poder legislativo, lo mismo en el poder judicial. Y al conocer precisamente la estructura te permite ya como periodista avanzar muy rápido en los temas que estás investigando. Y de manera adicional te permite que los funcionarios no se vayan por la tangente. Cuando tú les haces una pregunta a un funcionario, y es muy común que se quieran ir por la tangente, tienes el conocimiento para atorarlo y decirle, ¿cómo que no me quiere responder? Pues si es su obligación, según lo dispone tal artículo, señala que los funcionarios públicos tienen la obligación de brindar información a la ciudadanía, etcétera, etcétera. Entonces, las preguntas que haces son más difíciles de evadir. Claro, hay reporteros muy bien preparados que sin ser abogados fueron conociendo poco a poco su fuente, se especializaron en esa fuente y ya teniendo ese conocimiento, pues profundizan con preguntas de fondo, ¿verdad? Pero bueno, pues la carrera te ayuda. Sí, fíjate que como que sí me hace mucho sentido porque, pues igual, ¿no? O sea, si estás entrevistando políticos, etcétera, y no sabes mucho de cómo funciona todo eso, pues Lolo te sacan la vuelta y tú ni cuenta. Mira, te chamaquean. Es que hay de los dos. O sea, hay periodistas muy bien preparados y políticos muy bien preparados. Pero también hay periodistas que no están preparados y políticos que no están preparados. Entonces hay una mezcla entre los que sí y los que no. Pero finalmente cuando tú conoces la estructura, que te digo, no necesariamente tienes que estudiar abogacía, pero si estudiaste comunicación, periodismo, letras, sí tienes que empezar a leer las leyes, sobre todo cómo funcionan para poder hacer las preguntas adecuadas. ¿Por qué? Porque no es lo mismo preguntar a un diputado sobre un tema específico legislativo que preguntarle a un diputado con algo que tiene que ver con el Poder Judicial. Y pues finalmente te ayuda, porque hay muchos diputados, por ejemplo, que no son abogados. Entonces, son los encargados de hacer las leyes y no saben de leyes, imagínate, entonces,
¿cómo estamos? ¿No? Sí. Entonces ya las preguntas que puede hacer un abogado, pues son preguntas que entra, pues les toman seriedad. Sí. Y por ejemplo, qué bueno que mencionas eso. ¿Eso tú cómo la ves? Fíjate que yo siento que, o sea, que está bien que no sean abogados, o sea, para que sea como que un grupo más nutrido. Uh-huh. O sea, por ejemplo, a lo mejor si van a hacer una ley que tiene que ver con agricultura, como que se me hace mucho sentido que el diputado sea agricultor, no sé, por así decirlo, para que entienda no solo la parte de leyes, sino La parte social. la parte de que están afectando, ¿no? Pues sí. Mira, finalmente todos los diputados tienen sus equipos. Uh-huh. O sea, sus equipos que son los famosos asesores. Sí. Y entonces sí los asesores tienen que tener esa especialización, ¿no? Si es un tema de agricultura, tenemos que tener alguien que sea especialista en el ramo, si es de economía lo mismo, de turismo lo mismo. Y bueno, yo sí soy de la idea que un porcentaje alto de diputados deberían de ser abogados, como se los piden, por ejemplo, a los integrantes del Poder Judicial, a los jueces, a los Uh-huh. magistrados, a los secretarios. Pues tienes que tener un conocimiento técnico para poder aplicar las leyes. Yo creo que aquí en México nos está faltando mucho. Tenemos que exigirle también a nuestros legisladores que tengan un conocimiento técnico para elaborar leyes, porque aunque bien lo dices tú, que el agricultor haga una ley que tenga que ver con la agricultura, ¿ok? Sí, pero si no se conoce, por ejemplo, la pirámide de supremacía constitucional, pues puede proponer leyes que van a nacer muertas. Sí puede beneficiar mucho al campo, pero si, por ejemplo, no es compatible con la Constitución, no es compatible con la Constitución Federal, Uh-huh. pues es una ley que por muy buena intención que tenga o por mucho conocimiento que tenga, pues es una ley que no va a poder ser aplicable. Entonces se convierte en un problema, que es parte de lo que tenemos aquí en México. O sea, no es que las leyes sean malas, es que la aplicación es el gran problema. Tenemos miles y miles y miles de leyes, pero cómo las aplicamos es el problema. Sí. Y por ejemplo, regresando un poquito al tema, estudiaste leyes Uh-huh. y lo saliste y todavía seguiste un rato en tiempo o empezaste ya a buscar tu propio camino. Dura 15 años en tiempo. A partir del 2015 yo dejo tiempo, Uh-huh. por una cuestión de que no tenía tiempo, ahora sí. Yo requería más tiempo estar ahí principalmente con mis hijos. Tomo la decisión de dejar el periódico, pero yo sé que eso es lo que me apasiona. Y empiezo a desarrollar yo un negocio que tiene que ver con monitoreo de medios de comunicación. Tiene que ver con lo mismo. De manera paralela, Marco Aurelio Guevara me pide que yo siga colaborando en Radiorama a través de un comentario político que se transmitió durante 6 años de manera diaria y seguí escribiendo también columna. Entonces pongo mi negocio, pero sigo relacionado con medios de comunicación. Y al paso de 2 años llega aquí a Chihuahua el Canal 44 2018. Sí, finales del 2018. Uh-huh. Llega Canal 44. Y de todo lo que me faltaba en medios de comunicación, ya había hecho medios digitales, medios impresos, ya había hecho radio, tenía pendiente la televisión. Aunque ahí en tiempo ya había hecho programas de streaming Uh-huh. con plataformas pues muy básicas, ¿verdad? Porque ahorita todo hace streaming. Facebook hace streaming, Instagram hace streaming, sí. YouTube hace streaming, pero anteriormente no era así. Entonces en tiempo hacíamos streaming de una manera, pues, ¿cómo lo diremos? De una manera muy incipiente. Tenía un noticiero, tenía un programa de análisis, que por cierto sí tenían su impacto. ¿Cuál fue la entrevista con la que más batallaste? O que digas, me hizo sudar, así que se puso ¿Quién habrá difícil. sido? ¿Quién habrá sido? Bueno, en el programa no, pero yo recuerdo mucho una entrevista que le hice al Bester Gordillo. Una entrevista de la que los reporteros le decimos banquetera. Uh-huh. O sea, el Bester Gordillo es una señora, ya ahorita ya no la he escuchado porque, bueno, pues está en la banca después de que la metieron a la cárcel, pero que tenía un liderazgo y una retórica impresionante. Sí, era muy buena hablando, ¿verdad? Sí. La escuchabas tú en un evento de los días del maestro, que aquí en Chihuahua vino varios, y te terminaba por convencer. Sí. Odiada por muchos, pero al magisterio le reconocen hasta la fecha que muchas prestaciones, muchos logros fueron gracias a su capacidad, Uh-huh. y tenía muy buen discurso. Precisamente vino aquí a Chihuahua un evento del Día de la Educadora, y terminando, estaba muy reciente aquí el caso de la maestra Sonia Madrid, Uh-huh. que fue una maestra que fue asesinada aquí en Chihuahua porque denunció un mal manejo en los seguros dentro de una de las secciones que hay aquí en Chihuahua. Era un tema muy dolido, creo que es un tema inclusive que no está superado, y abordé a la maestra Lester Gordillo sobre ese tema. Y con
con una voz imponente, así como la que tiene, me dijo ahí una nota, que por cierto fue principal de tiempo, y luego la agarró el Heraldo de Chihuahua y también le dio su primera plana. Entonces, no es que batallara, pero sí me impuso. También tuve una entrevista difícil con Felipe Calderón, ahí sí tuve una entrevista difícil, y también tuve una entrevista difícil con Andrés Manuel López Obrador. Tú dices si quieres que te las platique. A ver, platícanos. Yo creo que esas fueron las 3 entrevistas más complicadas que he tenido. Una con Reyes Baeza también. Y complicadas me refiero a que los tuve que, como comúnmente se dice, los tuve que enfrentar. Porque trataban de salirse por la tangente y los tiene uno que centrar al tema. Entonces, bueno, la de la cera te la platiqué. Con Felipe Calderón. Felipe Calderón fue candidato a la presidencia en el 2006 y gana la presidencia de la República. Pero en el 2005, finales del 2005, que ya era el proceso interno del PAN, pues era Santiago Krill, el secretario de Gobernación de Vicente Fox, era el candidato, el candidato oficial. preferido. Ajá. Entonces Calderón era el rebelde, o sea, Calderón fue el que se inscribió. Y recuerdo que vino aquí a Chihuahua un día domingo. De por sí para los reporteros es difícil un día domingo. Vino un día domingo al comité directivo municipal. Y nadie daba un peso por Felipe Calderón. Entonces hizo un evento aquí en domingo. Fuimos 3 reporteros nada más. Y ahí, pues, tiene buena retórica también Felipe Calderón. Yo creo que es de los presidentes que tiene, bueno, pues al menos de Fox, de Cedillo, de Peña Nieto y de López Obrador, Felipe Calderón es el que tiene mejor retórica de ellos. Total de que ya se aventó su speech de que él iba a ganar y ya, pues ahí yo lo empecé a decir, ¿cómo que va a ganar? Pues esté bajo en las preferencias, no es el candidato del presidente, no, pero en el Partido Acción Nacional hacemos las cosas de manera diferente y voy a ganar. Bueno, usted dice que va a ganar, le creo. Pero ya dígame qué va a hacer si va a perder. No, pero vamos a ganar. No. Dígame qué va a hacer si pierde lo que es el proceso de pre-campaña. Y ya, serio, ya se me quedó viendo y me dijo, no, pues si pierdo lo que es la contienda interna, le voy a levantar la mano a Santiago. Y ya, se acabó la rueda de prensa, como que fue la pregunta incómoda y ya dijo, vámonos. Y se acabó la rueda de prensa. Yo cuando gana la candidatura, pues había un López Obrador muy fuerte, ¿verdad? Sí. De ahí viene el tema que el supuesto fraude y que voto por voto, casilla por casilla. Pero logra la presidencia de la República y digo, bueno, pues a ver si no se acuerda de la maltratada que le dio Felipe Calderón, pero no. Ya después entrevisté a Margarita Zavala, por cierto, que en Canal 44 y parece que tuvo muchísimos más problemas que esa entrevista Felipe Calderón. Y con Andrés Manuel López Obrador, tuve ahí una puja, porque pues Ciudad Juárez y en general el estado de Chihuahua ha sido estigmatizado por grupos como pues, una ciudad pues, muy violenta contra las mujeres, y sí, tiene niveles muy altos, pero no es una problemática exclusiva de Ciudad Juárez como la quisieron hacer ver. Y lo lograron, ¿verdad? Que las muertas de Juárez y las muertas de Juárez y las muertas de Juárez, y ya todo el mundo nos dice las muertas de Juárez y sabemos de qué están hablando. Pero había esta problemática igual en Tijuana, había esta problemática y sigue existiendo en mayor o menor medida en el Estado de México, y había esta problemática en Ciudad de México. De hecho, tú comparas los números de Ciudad Juárez respecto a Ciudad de México en aquellos años, y no había una diferencia, no había una gran diferencia. Como que más bien como que las de Juárez eran más, ¿cómo se dice? Reclamaban más, ¿no? O sea, pues sí, se le dio un manejo más político. O sea, la problemática existió, es real, es grave, pero sí se le dio un manejo diferente. Entonces yo abordé precisamente a López Obrador. Oiga, porque me acuerdo que en uno de los eventos y que las muertas de Juárez, se acabó el discurso y yo le digo, oiga, era también era ya candidato. Parece que era precandidato también. Le digo, usted hace referencia a las muertas de Juárez, pero en Ciudad de México la situación está igual, la problemática es igual, la diferencia es que no se le ha dado el mismo manejo político al asunto. ¿Qué va a hacer usted para resolver este problema si no lo ha logrado resolver en la Ciudad de México? Porque se planteó como que iba a ser la solución, ¿verdad? Ajá. Y se enojó. Se perdió ahí entre la gente, siguió saludando, y yo dije, ¿cómo que? Me dio la vuelta y volví a ir y lo volví a agarrar. Oiga, no me contestó la pregunta. ¿Cómo va a solucionarlo si no lo ha hecho en la Ciudad de México?
Y ya fue cuando sacó este asunto de las ruedas de prensa mañaneras, de la reunión de seguridad mañanera, que hasta la fecha la sigue haciendo, por cierto. Sí. Pero bueno, pues ya se va a acabar su sexenio y sabemos que la problemática de violencia contra las mujeres en el país, pues no se ha resuelto. Entonces, pues se comprobó que fue un discurso y pues fue más o menos esos entres que me di con los, pues ya dos presidentes, Sí. ya que a la postre fueron presidentes. Sí, ¿no? Y por ejemplo, cuando ellos andaban ahí, ¿tú sí pensabas que iban a ganar o todavía se veía muy lejos? Calderón se veía más lejos, ¿no? Yo creí que iba a ganar López Obrador en 2006. De hecho, bueno, los panistas juran que no hubo fraude, los perredistas dicen que sí hubo fraude, yo no sé. Pero yo creo que López Obrador tenía todo para ganar el 2006, y no es que sí lo ganó. Ujú. Yo sí vi un López Obrador fuerte, yo veía un López Obrador más auténtico en el 2006, claro, mucho más radical que el López Obrador que vimos en el 2018, entonces yo sí creía que iba a ganar. Y Felipe Calderón, yo siempre lo vi cuesta arriba, o sea, yo siempre lo vi primero en la interna contra un Santiago Krill fuerte, que por cierto ahora Santiago Krill es el que quiere ser otra vez candidato a la presidencia de la República. Logró sacar la elección y López Obrador, haya sido como haya sido, que es una frase de él, pues logró tomar protesta como presidente y es el presidente constitucional de México del 2006 al 2012. Entonces, haya ganado por la vía del voto, haya ganado por la vía del margen que permite la ley electoral, pues fue el presidente. Y por ejemplo, regresando un poquito al tema de tiempo de la .com.mx. Sí. ¿Tú cómo viste, por ejemplo, la entrada de redes sociales Fíjate que Tiempo lo aprovechó muy bien. Digo, porque pues, me tocó a mí encabezar ahí ese asunto. Uh-huh. Tiempo, pues es una sitio web que siempre se ha distinguido por la inmediatez de la noticia. Uh-huh. Entonces, cuando se crearon las redes sociales, 2005, 2006, que se crearon las páginas, pues empiezan a tener un crecimiento muy, muy mesurado. Entonces, digamos que las visitas directas eran generalmente al sitio web, ¿verdad? La gente, de hecho, todavía mucha gente acostumbra entrar a tiempo.com.mx, lo veo en gimnasio, lo veo en farmacia, lo veo en supermercados, empieza uno a ir a husmear entre los celulares y la gente sigue entrando al home. ¿Qué fue lo que pasó? Que bueno, viene el boom de las redes sociales y empieza un poco a cambiar el tráfico. O sea, de visitar directamente al home, la gente empieza a consultar las redes sociales y entonces hay que buscar estrategias para que de las redes sociales vayan y visiten precisamente la página. Pero pues ha sido una estrategia muy exitosa. O sea, Tiempo revisé hace la semana pasada y ya andaba cerca de 1 millón de seguidores. Y Puente Libre 300,000 seguidores. De hecho, Tiempo y Puente Libre compiten en seguidores en redes sociales, uh-huh, en medios que radican en la Ciudad de México, como Reforma, La Jornada, Sin Embargo. Y es un caso sui generis que un medio local, norteño, de provincia, como nos ven ahí en la Ciudad de México, sí, tenga un boom tan impresionante en redes sociales. Hablar de 1 millón de seguidores en redes sociales es increíble. Sí, es bastante, ¿no? Y para un periódico, como dices, como que nomás ya los muy grandes de nacionales. Sí, o sea, los grandes nacionales, Milenio, Universal, pues andan en 3, 4, 5 millones. Pero Reforma, por ejemplo, La Jornada, Sin Embargo, que son medios que tienen mucha audiencia, andan compitiendo precisamente con Tiempo. Entonces, fue primero como que una transición. Uh-huh. Y luego una manera que de redes sociales lograr más tráfico. Y yo creo que ha sido un complemento entre visitas directas al home y pues lo que nos ponen las redes sociales, porque las redes sociales, tú sabes más de eso, David, que yo, pues nos despliegan lo que les da su regalada gana, por no decir despliegan lo que nosotros queremos ver. Entonces, de repente nos salen puras ofertas, de repente nos ponen las historias de mis amigos o de mis conocidos, de repente me ponen lo que publican las páginas que yo sigo. Entonces, pues ha sido un complemento, pero yo creo que sí todavía hay muchas cosas que no están tan bien delimitadas porque las redes sociales sí sigue siendo pues qué diré, no un monstruo, pero sí una jungla en donde hacen lo que quieren y nadie les puede hacer absolutamente nada. Te banean la página, te eliminan el perfil. Y se acabó. O sea, no hay derecho de audiencia, como dice la Constitución, todos tenemos derecho a exponer nuestro punto, ¿verdad? Uh-huh. Si alguien se sintió agraviado, ¿no? Aquí
eliminan perfiles, eliminan páginas y se acabó. Sí. Y por ejemplo, en algunas veces te vi haciendo el programa que como que se hace una cápsula, ¿no? A mediodía de las noticias con Guevara. Sí. Por ejemplo, ahí, ¿qué fue la noticia más extraña que te tocó dar? Extraña noticia, ¿qué habrá sido? Híjole, pues mira, me tocó ver muchas cosas. Es que las más extrañas no las contamos. Como que se van. O sea, No, ¿no no, te no, 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 acuerdas? no. O no se pueden decir, o nos enteramos después. Y pues como la noticia ya perdió vigencia, Ujú. ya, ¿cómo te diré? O sea, ya no lo logras conectar con, mm, con el hecho que anteriormente se había registrado. Pues que no sé, pues es que era algo que hacía diario, así como que la más extraña está muy difícil. Ok. Ah, si ahorita me acuerdo, te la digo. Ok, entonces ya después de eso brincaste a la televisión. Sí. ¿Y cuál es la principal diferencia que tuviste de la radio y la Mm, televisión? la diferencia, yo creo que es la audiencia. Hay una frase que O sea, ¿la audiencia es diferente o es más audiencia es o es que menos? la televisión sigue teniendo un fuerte impacto en un sector de la sociedad, Ujú. que yo digo que son adultos y adultos mayores principalmente. Jóvenes pocos lo ven, sí se tiene impacto cuando se logra complementar principalmente con las redes sociales. Y lo que sucede es que hay algo, hay una frase que decimos los reporteros, decimos los periodistas. Ujú. Y esa frase es la magia de la televisión o la magia de la radio. Tú escuchas a un locutor, a una locutora o a una persona, un invitado, Ujú. y si a mí me gusta su tono de voz, si a mí me gusta cómo se expresa, si a mí me gustan las palabras que dice, entonces yo me empiezo a asociar una imagen de esa persona conforme a mis gustos. Ujú. Y viceversa, si esa persona lo que dice me cae mal, si esa persona lo que dice me agravia o no me gustan las palabras que utiliza, entonces me empiezo a formar una imagen negativa de esa persona. Y me ha pasado hasta la fecha, ¿eh? Que personas que me dicen, ah, caray, o sea, ahorita ya menos porque ya he crecido en edad. Pero yo empecé en la radio en el 2006, fíjate, con Marco Aurelio Guevara. Ya tengo pues 17 años en la radio aquí en Chihuahua. 17 años, todavía lo haces. Sí, todavía los viernes colaboro ahí con Marco Aurelio, entonces tengo 17 años de salir en la radio. Entonces, las personas que me conocían cuando yo tenía 20 años, 21 años, participando ahí en la radio, me decían, Bernardo, es que yo te imagino una persona mucho más grande. Por cómo hablas, por cómo te expresas, por tu tono de voz. Y estoy viendo y eres un lepe, me decían aquellos entonces. Y yo, pues, no sé si es algo bueno o es algo malo. Claro, el tiempo fue eliminando esa situación de joven y ahora sí, ya aparento la edad de la que escucho. No sé, o a lo mejor hasta ya me veo más viejo de lo que mi voz aparenta. Y con la tele, ¿qué es lo que sucede? Que como está uno viendo la imagen y además está escuchando la voz, entonces ahí ya uno no se recrea la imagen de La la imagen de persona. la persona. Pero sí tiene mucho más impacto la televisión en lo que dices que la radio. ¿Por qué? Por el énfasis, por tus expresiones faciales, por cómo te diriges con las manos, por tus expresiones que haces con los ojos, con la boca. Entonces generas una mayor... pues Comunicas más que sí, se mucho más. comunica mucho más que con la radio. Entonces, con la radio sigue teniendo su sector también, la tele sigue teniendo también su sector, pero sí se genera un mucho mayor impacto en la televisión. Eso es lo que yo sí he aprendido. Entonces, igual pasa con la tele o con la radio. A los que les caigo bien, pues me detienen en el supermercado, me detienen en la gasolinera, me detienen en el Oxxo, me dicen, oiga, yo lo veo a usted en la tele, me gustan sus comentarios, y a quienes les cae también uno mal, pues también se lo dicen, pero pues eso es a lo que te tienes que acostumbrar. Entonces de repente sí digamos a los que están en contra, de repente sí Sí, sí me ha tocado. te topan en la calle y te dicen, oye. Una vez en la Plaza Hidalgo me tocó, no, es que tú le echas mucho al López Obrador y yo. Pues es que cuando hace cosas bien se las reconozco y cuando haces cosas malas, pues se las tengo que señalar. Y ya me empezó a decir no sé qué tantas cosas, pero bueno, al punto, uno pues ya cayó, ya pues los deja uno que se desahoguen y ya uno continúa con su día. Tienes que aprender
en esto de los medios de comunicación a no tener la piel delgada. O sea, hay que aguantar vara. Sí. Los periodistas sí, nos gusta criticar, nos gusta señalar, sobre todo si es algo en lo que le están regando las autoridades, pero también nosotros al estar expuestos en estos medios, pues nos toca también que hay quien nos critique, quien nos diga, y es parte de lo cotidiano. No hay que tomárselo de manera personal. Sí, no, ¿verdad? Y por ejemplo, tu canal, fíjate que el de la tele no lo he visto, no he tenido la oportunidad. ¿Es un canal de noticias o de política? Es un canal, bueno, se llama... O tu programa, pues, en el que participas. Mi programa se llama En Serio. En serio. Que es un programa de revista, así se le llama, de revista política, de análisis político. Es un concepto que aquí en Chihuahua no existía. Se ponía un programa de entrevistas, no de análisis, de entrevistas en televisión abierta cuando venían las campañas. Aquí sabemos que pues había dos cadenas de televisión, Televisa y TV Azteca. Sí. Y el detalle que tienen esas compañías es que pues están por una cuestión de supervivencia muy, muy girados, y muy amarrados a la programación nacional y a lo que es el tema comercial. Entonces, un programa como este de análisis político no es muy redituable desde el punto de vista comercial, o es menos redituable que transmitir un programa de cualquier deporte, ¿verdad? El canal 28 en algún momento estuvo haciendo sus esfuerzos con mayor o menor penetración social. En algún momento tuvo un impacto importante y finalmente pues llega el canal 44, que al ser una concesión regional, es decir, de Chihuahua, Delicias y Cuauhtémoc, los propietarios, los hermanos Cavada, quien aprecio mucho, llegan con esa libertad de poder tener en su programación programas, valga la redundancia, que no podíamos ver en las televisiones tradicionales. Entonces se llama el canal de las noticias, tiene sus noticieros, tiene su programa de análisis y bueno, se han diversificado también en cuestiones de entretenimiento, por cierto, con muy buena calidad, pero lo que le ha dado la fuerza a la televisión regional como Canal 44, que no lo tienen las televisoras nacionales, es esa apertura para poder meter programas que aquí en Chihuahua no estábamos acostumbrados. ¿Y por qué surge En Serio? Bueno, surge precisamente con una idea de Sergio Cavada, y que bueno, yo le planteé parte de esa misma idea, y decir que aquí, bueno, aquí en Chihuahua los temas de análisis, los temas políticos estaban muy enfocados a la chunga, estaban muy enfocados a la broma, a la informalidad, pues no tomarse las cosas en serio, así lo veía yo. Programas muy exitosos que decía, bueno, pues es que estos programas, ¿qué aportan a la sociedad? O sea, ¿o qué aportan al análisis? No, pues muy poco. Entonces decía, bueno, yo sí tengo algún programa en algún momento de televisión, quiero hacer un programa donde se analicen las cosas en serio. Entonces así surge el nombre. ¿En serio? ¿Por qué? Porque a diferencia de los programas de que quieren tomar las cosas como risa, que bueno, pues se respetan, yo decía, no, yo quiero hacer un programa de primer nivel, que lo vean empresarios, que lo vean gente preparada, gente con doctorado, gente con maestría, y lo vea también la gente no preparada. Y fíjate que me siento muy orgulloso de lo que se ha logrado con el programa. Se transmite los domingos, es un día genial para la televisión, eso sí yo nunca lo había dimensionado. Más que entre semana, para mí el día domingo es el mejor para la televisión, es en horario estelar, porque es cuando la gente sábado, domingo, pues se encuentra en su casa. Entre semana es difícil, quizá que le puedas dar seguimiento a un programa, sobre todo durante el día, pues porque hay que trabajar. Pero el día domingo, que es cuando muchas personas nos encontramos en nuestra casa, pues sí te da la oportunidad hasta de prender la tele y empezarle a cambiar. Y es como he empezado a generar audiencia y con unos resultados que yo, la verdad, estoy sorprendido. Y mi medición es muy sencilla. No hay lugar al que vaya en donde no me saquen, o por la radio, o por la tele, o por tiempo. Pero mucho me ha pasado por la tele, fíjate, en los últimos años. Sí. Sí, no, porque como dices, en la tele te ven y en la radio o en tiempos no. Ok, y por ejemplo, vamos a platicar un poquito de política, ya que tú eres, ¿cómo se dice? Máster en el pues no tema. máster, me entretengo, pero a ver, échale. Tú, por ejemplo, pues ya mero son las elecciones nacionales. ¿Tú cómo ves a
AMLO, porque él tenía muchas, ya ves que como lo que lo satanizaron Ujú. y que el país se va a caer en pedazos y todo eso, y pues ya vamos a más de la mitad y como que, pues no voy a decir si va bien o si no va mal, más bien ¿tú qué opinas? Mira, lo que pasa es que López Obrador le costó aprender. Le costó mucho la derrota del 2006. Le costó mucho la derrota del 2012. Y él se dio cuenta que siendo radical, él se dio cuenta que siendo irruptivo en sus ideas, en sus señalamientos, porque gritaba, ahí está el cállate chalaca, ahí está, no le dio resultados. Entonces, si tú analizas a López Obrador 2006, 2012, 2018, el 2018, ¿qué López Obrador fue el que nos llegó? Nos llegó el López Obrador el apacible, el que habla tranquilo, el que bromea, el que se burla de sí mismo, que es una gran ventaja, el que tiene desde que llegó a la presidencia de la República todos los días a través de la mañanera marcando la agenda. Ujú. Entonces, López Obrador en materia económica ha tenido grandes aciertos, sobre todo en materia macro, al no endeudarse o que esos endeudamientos sean los menos posibles. Y al lograr esta situación, pues es lo que está manteniendo al día de hoy el conocido como superpeso, ¿no? Que el dólar, la paridad peso-dólar estaría en 17 pesos, Ujú. aunado a algunas otras decisiones. Eso en cuanto a lo macro. En cuanto a lo político, para aterrizar, pues López Obrador pues es un animal político, o sea, le costó tanto aprender que ahorita pues está llevando completamente las riendas de la asociación, dentro de Morena y fuera de Morena. Entonces, yo creo que López Obrador, salvo que suceda algo extraordinario, va a repetir, no él, pero sí su candidato a la presidencia de la República, salvo, insisto, que pase algo extraordinario. Ujú. Yo veo como un riesgo este proceso interno que está llevando Morena, porque el propio presidente les está dando cuerda. Vayan por el país, vayan y hagan promesas, vayan y hagan tal o cual cosa, y eso lo único que va a hacer es que pues se calienten los ánimos, los jinetes empiecen a correr, y al momento de que venga el cerrar filas, el elegir un candidato mediante una encuesta, que Morena pues no tiene ninguna calidad moral para hablar de encuestas, creo que puede generar una ruptura. Ujú. Y con esa ruptura podrá abrirse un escenario para que la oposición pueda ponerse competitiva, podría darse. Pero es lo que yo veo. Veo que López Obrador sigue manteniendo el control mediático y político de la sucesión. Veo como un riesgo el que ande echando a correr a las corcholatas. Y creo que pues también el desgaste del poder le va a pesar, ¿verdad? O sea, ya López Obrador pues ha cometido también errores. Hay cosas de las que ya no se puede desligar, la violencia, eh, el tema de salud. Aquí en Chihuahua nos sentimos muy agraviados con el tema de lo de las carreteras. Y así si nos vamos a otras partes del país, bueno, finalmente hay agravios. Entonces todo eso va a jugar. Y para que gane la oposición a la presidencia de la República la veo difícil, pero no veo un López Obrador que se pueda ir tranquilo. Terminando su periodo de la presidencia, yo no veo un López Obrador que se pueda ir tranquilo. Ok, entonces, por ejemplo, me dices que en la parte económica, bien por el superpeso. Uh-huh. ¿Y tú cómo ves, por ejemplo, a la sociedad? O sea, si está como que, a ti que convives con mucha gente, si están como que a gusto, como que nos fue Ay, bien o no. Dios. Pues mira, voy a decir algo que no me va a traer mucha empatía. Pero mira, yo veo una sociedad muy relajada, muy convenenciera, Ujú. quizá. Porque la principal política del presidente pues ha sido el tema de las becas. Becas principalmente para adultos mayores. Ujú. Y se van millones, miles de millones de pesos. Creo que la última cifra era 200,000, 300,000 millones de pesos. En repartir dinero. O sea, imagínate qué se pudiera hacer con esos 300,000 millones de pesos al año. Si se fuera infraestructura de carreteras, hospitales. Entonces, estamos viviendo una situación que todavía los jóvenes, como tú, como yo, David, no hemos tomado conciencia. Porque no hay nadie quien lo señale. Ujú. ¿Y cuál es el detalle? A las generaciones que van por arriba de nosotros, les tocó un mejor seguro social, les tocó un mejor ISSSTE, les tocaron unas mejores carreteras, les tocaron una mejor calidad de vida, una mejor relación de salario mínimo respecto al costo de los productos. O sea, era la vida mucho más sencilla antes que ahora.
O sea, por la cuestión de lo que costaban las cosas y lo que se ganaba uno trabajando. Ujú. Sin contar el tema de la jubilación. O sea, antes de la reforma del 97, bueno, que entró en vigor en el 97, las personas con 30 años de trabajo se podían jubilar y tenemos ahorita muchos adultos, 50, 55, 60 años, ya jubilados y que van a vivir 30, 40 años más y van a recibir desde esos 30 o 40 años la jubilación. Entonces, yo lo que veo es que esa generación está en una posición muy cómoda, porque como ellos sí se jubilaron, como a ellos sí les tocó medianamente resolver su vida y de manera adicional López Obrador les está dando dinero, pues entonces están en una situación muy cómoda, ¿verdad? Porque yo tengo mi jubilación, tengo mi pensión Ujú. y tengo mi servicio médico. Ya deteriorado, pero bueno, tengo mi servicio médico. ¿Qué es lo que va a pasar cuando reviente el tema de las pensiones? Y nosotros los jóvenes nos demos cuenta que por dar dinero a esas generaciones, que además se jubilaron, es decir, están recibiendo dos ingresos, nos quedamos nosotros sin infraestructura y sin oportunidad ni de becas ni de jubilación. Entonces este es un problema que va a estallar. O sea, el tema de las pensiones en todos los gobiernos socialistas revienta. ¿Por qué? Porque no hay capacidad suficiente si tú no tienes una base económica muy amplia para mantener esas cantidades de dinero. Pero cuando revienta, vienen los problemas y entonces los jubilados van a seguir recibiendo su jubilación, van a seguir teniendo servicio médico, pero las generaciones que venimos abajo no vamos a tener ni nuestra pensión, ni vamos a tener nuestra jubilación y nos va a tocar compartir el servicio médico con las personas que bueno, pues ya lo disfrutaron en sus mejores años. Sí. Entonces, yo aquí lo que veo es que vas a generar una problemática social muy grave y como jóvenes tenemos que empezar a tomar conciencia. Creo que las generaciones adultas en este tema o no tomaron conciencia o pues fue lo que les tocó vivir, pero sí lo que nos están dejando pues no es Va a lo mejor, estallar. ¿eh? Fíjate que había escuchado un comentario así semejante con China, A ver. que por la política de solo un hijo. Uh-huh. O sea que igual las pensiones y todo eso, que va a llegar un momento en que van a ser más los retirados que los que están trabajando. Entonces Uh-huh. no va a alcanzar el dinero para que los que están trabajando estén pagando Está las pasando en pensiones. España, están pasando en Francia, están pasando en muchos países que van con la población más avanzada de edad, Así que con poblaciones viejas, ¿no le llaman? con poblaciones viejas. El detalle es que, bueno, hay países de ese primer mundo que al menos sí tienen infraestructura para atender las cuestiones básicas como de salud, pero aquí las generaciones viejas no nos dejaron infraestructura ni para salud, no nos dejaron carretera, no nos dejaron infraestructura para salud. O sea, ¿qué nos va a deparar? Sí. Y por ejemplo, ¿tú cuántos años le echas para que empiece a ser problema? Pues yo creo que ya es un problema. Para que reviente, pues aguante otro sexenio. O sea, Ok, quizá otro sexenio y otros 2 años. ok. Y es cuando traen el modelo de las becas, ¿verdad? Ujú. O sea, ahorita gente que no tiene necesidad recibiendo dinero y gastándoselo, ¿hasta qué? Pues hasta que se revienta. El detalle es que con todo ese dinero que desperdiciaste durante 12, 13, 14 años, pues perdiste todo ese tiempo para crear desarrollo en el país. Sí. Y luego ya se viene el tema de falta de infraestructura con el tema de las faltas de pensiones o de jubilación. Ujú. Fíjate que sí, ahora que lo dices como que sí lo siento como que, o sea, sí un superpeso, pero sí como que veo poco desarrollo. No, nulo desarrollo. O sea, hay derrama económica, precisamente el superpeso tiene que ver con las divisas, el envío de dólares a México, el dinero circulante que se ha puesto por parte del gobierno, pero pues es un paliativo, o sea, no nos han resuelto los gobiernos a las próximas generaciones los temas de fondo. Y es un tema que no está a debate, o sea, te fijas que nadie está discutiendo, oiga, no nos están dejando hospitales, no nos están dejando esto. No, estamos como en un lapsus así Ujú. de comodidad, de que están conformes porque a mí me dan mi dinerito, porque por esto como, pues sí, pero cuando reviente el asunto, ni vas a comer, ni vas a tener hospitales, ni vas a tener carreteras. Entonces, pues es una política que al mediano plazo y a largo plazo nos va a generar una problemática social real a las generaciones que venimos abajo. Y por ejemplo, ¿tú qué opinas hablando de infraestructura, por ejemplo, del Tren Maya?
¿Tú crees que sí vaya a levantar la parte del sur o no va a alcanzar? Fíjate que a mí no me parece tan mala idea el Tren Maya, te soy sincero. O sea, a mí una idea de crear un tren que pueda llevar a desarrollo económico y turístico no me parece del todo mal. El tema ecológico tengo mis, pues, ¿cómo te diré? Mis dudas. Un tema ambientalista tengo mis dudas respecto a si el proyecto era viable o no era viable, si se había respetado la selva o no se había respetado la selva. Eh, pero creo que ahora sí los resultados es lo que va a dar. Va a dar, porque por ejemplo, pues aquí, tú sabes que Porfirio Díaz fue el principal presidente que Ujú. echó vías del ferrocarril por todo el país y eso logró un desarrollo importante para México en aquellos años. Entonces, son decisiones que se tienen que tomar. El Tren Maya, salvo el tema ambiental, creo que como proyecto puede ser bueno. Mucho mejor que la refinería de Ujú. Dos Bocas y Sí. mucho mejor que el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, Sí. que ahí sí Como que yo sí siento que la regó muy gacho con eso del aeropuerto, ¿verdad? es espantoso. Sí. ¿Por qué? Porque pagamos dos aeropuertos. O sea, López Obrador, para poder cancelar los contratos con los contratistas, lo que hizo fue liquidarlos. O sea, el aeropuerto iba a costar 300,000 millones de pesos. Lo pagamos. ¿Cuál es la diferencia? Que no lo hicimos. Ujú. O sea, ok, para que no haya bronca, te voy a pagar a ti. Entonces fue triple costo, doble costo. Primero, el costo de no tener el aeropuerto nuevo. El costo de que le pagó a los contratistas y luego lo que costó hacer el aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Sí. Entonces eso fue un error garrafal. O sea, ahorita tendremos un aeropuerto de primer mundo y López Obrador por un capricho lo echó al carajo, que además ojalá le hubiera costado a él, un Ujú. capricho que nos costó a todos los mexicanos. Sí. Y luego decían, es que hay corrupción. Bueno, pues si hay corrupción, meta a la cárcel a los corruptos, pero déjenos el aeropuerto. Y ahorita el aeropuerto reventado, el de la Ciudad de México, nos degradan de categoría aérea, saturado y el AIFA pues muerto y no va a haber ni para cuándo. ¿Tú crees que, por ejemplo, ya que una vez que salga López Obrador, que alguien retome ese aeropuerto, o ya no sería viable? Pues mira, por cuestiones de costo, ya no creo. O sea, Igual sería un iba, costo iba, a, político. cost- iba a costar 300,000 millones de pesos hace 6 años. Ujú. Ahorita, si alguien quiere hacer un aeropuerto de esa naturaleza, va a ser un costo de 600,000, 700,000 millones de pesos. ¿Y quién, en su sano juicio como presidente de la República, va a destinar esos 700,000 millones de pesos para un aeropuerto? Era la oportunidad de que tuviéramos un aeropuerto de primer nivel y se acabó por un capricho. Y se fue. Fíjate que, por ejemplo, bueno, yo no soy muy ducho en la política, aquí A ver, les confirmo. Pero yo siento, por ejemplo, que en el aeropuerto sí la regó súper gacho. Donde siento que está costando, pero yo creo que es necesario, es en las refinerías. a Por- ver, ¿tú porque, sí crees que es necesario? porque siento que como país necesita seguridad energética. O sea que, por ejemplo, cuando fue la helada hace unos años, que no teníamos ni luz, ni gas, etcétera. Según tengo entendido, mucho del gas era importado a Estados Unidos. Hasta la fecha. Ajá. Entonces, como ellos no tenían gas allá, algo pasó. Pues ellos primero le dieron gas a su gente y ya cuando pudieron nos mandaron gas y ya fue cuando tuvimos luz, etcétera, ¿no? Ujú. Entonces siento que como país necesitamos seguridad energética. Pues por ese lado es correcto. Y otra cosa que también siento que necesitamos es seguridad alimentaria. O sea, ser independiente en energía y en alimentos. Y ese se le está olvidando, lo está dejando ¿cómo se dice? Pues sí, como que se roban rural y como que a la parte de agricultura pues no le pone atención. Es que sí, o sea, es un país que quiera ser una potencia mundial, pues tiene que tener o debe de buscar pues esa independencia energética, ¿no? ¿Qué está pasando con el tema de Rusia y cuando declara la guerra a Ucrania y que amenaza a Rusia con dejar sin gas a Europa, Ujú. precisamente? Y pues, Europa tuvo que doblar las manos, ¿verdad? O sea, tuvo que preferible no meterse al tema de la guerra, o sea, tuvo que hacer muchas cosas, ahora sí que lo que Rusia quiso, porque si no les iban a cerrar la llave del gas natural, que es lo que necesitan ellos pues para la industria y para subsistir. Pues será debatible. No es una cuestión de que no, es que la gasolina ya no se va a hacer. Pero yo creo que sí, por ejemplo, se pudo haber invertido
cuestiones de electricidad, en cuestiones quizá de gas, en cuestiones quizá de otras naturales y energías renovables para buscar, para acercarnos más a esa independencia. Ujú. Y en cuanto al consumo de combustible, pues, pues yo creo que ahorita hay alternativas a nivel mundial. O sea, si Estados Unidos nos cierra la llave, creo que hay alternativas. Pero, pues a ver qué queda ese proyecto. Sí, así es. Y por ejemplo, en la agricultura, ¿tú cómo lo ves? Pues es que la agricultura, ahí tengo como que sentimientos encontrados. Con Y el, esto ya a- es personal. con el agua, ya ves la bronca que traían con la presa. Sí, es que mira, obviamente que como país es un tema estratégico. Obviamente que como país tienes que generar políticas para, primero, garantizar tu consumo interno y una vez garantizado tu consumo interno, pensar en exportación de granos, de pescado, de res, de aves, de todo lo que implique Ujú. en materia económica. Debes de garantizar primero tu consumo interno y luego ya pensar en el externo. Sin embargo, te digo, yo aquí es algo personal. Los agricultores, por ejemplo, se quejan mucho de, ay, es que el gobierno no nos apoya, ay, que el gobierno esto, ay, que el gobierno lo otro. Pero yo no he visto que un agricultor, cuando le vaya bien, se acuerde del gobierno, se acuerde de la ciudadanía. Finalmente son empresarios, o sea, Ujú. ellos tienen un buen año de cosecha, logran vender su producto a tal cantidad y nunca se andan reportando ni con la gente, ni con el gobierno, ni con nada. Entonces, quieren a papá gobierno cuando están ellos en crisis, Ujú. pero están en auge y no se acuerdan de... Hiciste que me acordara de No se algo que... acuerdan de ni de la gente, o Sí. sea, dijera, bueno, pues como el gobierno nos ayudó, le vamos a dar el producto más barato, no. Y yo una vez me enfrenté precisamente con unos agricultores, con un líder barzonista, porque Ajá. dije, bueno, ¿y ustedes ahora qué vienen a pedir? Y se ofendió. ¿Cómo que por qué? Pues sí que vienen a pedir, porque cuando están en crisis vienen a pedir, pero cuando están las vacas gordas, no vienen y regalan maíz aquí a la ciudadanía, que porque el gobierno los apoyó. Entonces, creo que son de esos vicios que hemos arrastrado, porque sí Sí. como país tienes que garantizar la suficiencia alimentaria, Ujú. pero pues yo creo que debería de haber bases para que, bueno, si recibes apoyos de gobierno, adquieres este compromiso Sí. con el gobierno o con el país, ¿verdad? Porque no es dinero del gobierno, es dinero de todos los mexicanos. Ujú. Hiciste que me acordara una vez que había los agricultores cerraron la caseta ¿Ok? y no me acuerdo por qué, pero estaban como quejándose que de unos apoyos de gobierno, más o Sí. menos. Y cerraron la caseta. Y entonces baja un vato que iba en un surito y les decía, no, no mamen, ¿cómo que vienen aquí a pedir apoyos? Y cierran la caseta. La están cerrando con puras trocas del año, mira. Veo pura Lobo, pura Ram. Ya quisiera yo no ando aquí cerrando la caseta Es y... que sí, sí, es un tema, te digo, de fondo, o sea, sí, lloran mucho cuando, ay, que el gobierno apoya, que el campo, que la actividad primaria. Sí, pero cuando les va bien, ¿cuándo has visto Sí, que retribuyen algo? ándale. Pasó como con Estados Unidos cuando salvó a las armadoras de autos, ¿no? Que iban todos en su avión privado a pedir el apoyo. Ajá, Como que pasó aquí algo semejante, o sea, como que se vinieron en la troca del año a cerrar sí, y el las del bochito se casetas. enojó, pues sí, o sea, te digo, es algo que son de las cosas que me Sí, tocó ver como sí es reportero. problemático. Fíjate que yo vi allá en la Ascensión, como que el Procamp, o sea, mucha gente que tenía su tierra se iba a trabajar a Estados Unidos y Ujú. venía aquí nomás a cobrar el Procampo y ya se regresaba. No, no, es que O muchos sea, como abusos. si hay muchas fallas, o sea, como que si hay muchas fallas, pero siento que es algo que o sea, el gobierno supongo que tiene que resolver todos Mira, y es que esos vivimos problemas. constitucionalmente, vivimos en un país de libre mercado. Ujú. O sea, tú como productor puedes, salvo ciertos artículos que sí están regulados, como lácteos, precio de la tortilla, algunos granos, pero la gran mayoría es un libre mercado. Ujú. Entonces, tú puedes vender tu cosecha a Estados Unidos y dejar aquí el país sin nada. Mira, el tema de la nuez, que es parte de la problemática que hay. Sí, muchas familias dependen de las nogaleras, sí, muchas familias dependen de esa actividad, pero vienen las cosechas y cuánta de esa producción se queda, por ejemplo, aquí en el país. Se Sí, están no. aprovechando un agua, un recurso nacional y
se termina yendo al extranjero. O sea, sí, sí, la verdad es que el tema está un tanto debatible porque dijeras tú, bueno, como estás recibiendo X cantidad de agua del país, pues el 50% de tu producción se tiene que quedar aquí, ¿no? O sea, se van producciones Sí, completas. se va toda la Vemos el producción. caso de las reses, ¿no? Así es. Los Chihuahuas siendo uno de los estados donde se produce más y mejor carne, los mejores cortes no los probamos aquí en Chihuahua. Sí, no se va. Aquí andamos comiendo carne congelada de Estados Unidos. O sea, Sí. y dijeras tú, bueno, a ver. Te digo, es un tema de fondo. Yo sí creo que aquí sí se tiene que hacer algo más a fondo porque eso de que el campesino pobre, la clase más jodida, eso ya quedó atrás. O sea, yo creo que ya quedó en la lucha de clases, ¿no? De Sí. aquellas, Al menos aquí en el norte, ¿no? Como aquello que. del proletariado contra el dueño del capital. Lo que era la lucha de clase de Karl Marx, que luego pegó aquí, pues pegó en diferentes décadas, ¿verdad? Ujú. Que el campesino jodido contra el dueño del capital. Pues ya eso yo creo que ya quedó Sí, muy, ya muy quedó en el rebasado el pasado. campesino pobre. Hay campesinos pobres, claro, pero hay campesinos y ganaderos multimillonarios. Esos sí se suben en el jet. Esos no cierran la caseta porque esos se suben pero al jet. Sí, como que está complicada y la cosa no, como dices, no sería como que algo fácil, ¿no? Tendría Ujú. que estar bien analizado. Ok, vamos cambiando un poquito de tema. ¿Qué sigue para ti ahora después de la tele? ¿Ahora qué andas? Fíjate que traigo ahí varias ideas, traigo ahí varios proyectos. Yo la verdad es que el tema de los medios de comunicación me apasiona. Radio, televisión, mi mismo negocio, son cosas que haría gratis y no lo digo aquí. O sea, son cosas que en realidad, es más, hay cosas que hago gratis. Y me dicen, Bernardo, pues deberías de cobrar. Y yo, no, pues es que es lo que me gusta, es lo que me gusta, es lo que me apasiona. Pero ahorita estoy en mi faceta de que quiero desarrollar algunas ideas, quiero Ujú. desarrollar más de manera amplia los negocios que tengo porque he aprendido que si bien es cierto, la actividad periodística es mi pasión, es una situación que me ha permitido apoyar a la sociedad, como cualquier periodista, ¿verdad? Hacer cambios o ser factor de cambio en la sociedad. La realidad es que pues es un oficio que no está muy bien pagado. Y pues pasa algo que aprendí en una plática con los periodistas. Pues sí, los meseros es una profesión muy noble, pero el mesero difícilmente se convierte en el dueño del restaurante. Entonces, yo me veo más enfocado así, David, desarrollando proyectos de comunicación, pero que ya no consuman mis 24 horas al día como anteriormente sucedía. Yo veo siendo una persona que sí siga desarrollándose en los medios, siga desarrollando proyectos, pero que a la vez pueda desarrollar yo proyectos pues de negocio para poder yo tener, yo y mi familia, pues una mejor calidad de vida. Así es, así es. Ok, ya para finalizar, platícanos alguna anécdota, alguna frase, algo que te hayan inculcado a un padre o un abuelo, bueno, tu padre o algún abuelo, Ujú. y que quieras transmitir a tus hijos. Fíjate que me hiciste esta pregunta antes de iniciar aquí el podcast y no me dio oportunidad de pensarlo. Pero, pues yo creo que podría decir varias frases. Una que se me quedó muy grabada, por ejemplo, que dice mi papá, dice que trabajo mata grilla. O sea, si tú trabajas, si tú eres disciplinado, por muchas cosas que vengan en tu contra o que digan en tu contra, que esa es la famosa grilla, pues Ujú. finalmente vas a salir adelante. Otra de las cosas que te puedo decir a lo mejor de mi abuelo. Pero bueno, algo que me gustaría transmitirle a mis hijos, que a lo mejor eso sí va a ser un tanto más fácil, que la clave es enfocarse en ellos. El éxito no es una gran empresa, el éxito no es tener un carro del año, el éxito no es tener una gran casa, el éxito es tener un hogar, el éxito es ser personas de bien, que estés con ellos en los momentos, no en los más importantes, porque esos quizás sean fáciles de identificar, una graduación, un festival, que por supuesto es importante estar, sino que estén con sus hijos en los momentos menos importantes. ¿Cuáles son los menos importantes? El día a día, el estar con ellos en el desayuno, recogerlos a la escuela, ayudarlos con alguna tarea. Eso es lo que realmente son cosas que llenan el alma. Lo demás pues van a ser cosas materiales que
Hoy se tienen y mañana no se tienen, pero lo único que nunca van a poder tener ustedes, y eso se los digo bien de la cámara, es la oportunidad de disfrutar a sus hijos en su etapa temprana. Hay veces que nos dicen que nadie nos enseña a ser padres, pero es una frase equivocada. Hay muchos libros que nos enseñan a ser padres. Hay mucha literatura en donde nosotros, sin tener hijos o ya teniendo hijos de 3, 4, 10 hasta 12 años, podemos obtener ese conocimiento y saber cómo tratarlos y cómo desarrollar su potencial. Entonces, eso es lo que yo les quisiera decir. Sigan sus sueños, sigan precisamente su camino, que nadie les diga que no pueden hacer algo, pero si deciden tener una familia, lo más importante va a estar no en el exterior, sino adentro de su casa. Ok, no, pues muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, David, un placer estar aquí. Ya me vas a poder eliminar de la lista y yo sé que tienes que cumplir otro rol. Este tema de las entrevistas y de los podcasts a veces son muy particular, pero si se da la oportunidad, meses después de que me invites, yo con mucho gusto. Ah, sale, gracias. Por aquí nos Y veremos. te felicito de nueva cuenta porque te reconozco aquí que tomaste la iniciativa y decidiste hacerlo. No te quedaste con las ganas, volvemos al punto. Porque te conozco desde hace años, ¿verdad? Y tú desarrollando tu trayectoria también muy exitosa en el ámbito de la tecnología, teniendo a tu familia, decidiste iniciar con este proyecto y no quedarte con las ganas, que es parte precisamente de lo que también me gustaría decirle a mis hijos, no se queden con las ganas. Más vale quedarse en el intento, morir en el intento, que quedarse con las ganas. Sí, así es. Ok, no, pues esto fue todo, gente. Suscríbanse, denle like y aquí nos vemos a la siguiente.